Bien, vamos a orar para entrar en el estudio de la palabra de Dios en este momento. Y antes, bienvenido cada uno de ustedes, amigos y hermanos, a esta nueva predicación de la palabra de Dios, y esperamos que este día pueda ser una bendición para tu vida, lo que la Escritura, la palabra de Dios nos va a compartir. Oremos. Santo Dios y Padre nuestro, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo, nos acercamos a ti en oración para darte gracias. Muchas gracias por todas tus bendiciones tan grandes para nosotros que no las merecemos. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este mensaje y que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para poder ser edificados a través de la Biblia. Úsame una vez más como tu siervo para compartir tu palabra con sencillez y humildad. En el nombre maravilloso de Jesucristo tu Hijo. Amén. Les ruego que abran sus Biblias en el libro de Santiago, que es el libro que estamos estudiando. Santiago, por favor, en sus Biblias. Capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y observemos lo que nos dice Santiago capítulo 1 en el versículo 12. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Impresionante la Escritura, la palabra de Dios, como nos habla aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hoy quiero compartir el tema la tentación. Ese es el tema para hoy que he puesto el Señor en mi corazón, la tentación. Pensando en la primera frase de este hermoso versículo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cada uno de nosotros, como seres humanos, estamos expuestos cada día a las tentaciones. Cada día y en cada momento. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y privilegio de decidir aceptar la tentación o rechazarla. Pero cada uno de nosotros, por otro lado, debemos de entender que Dios nos ha dado el libre albedrío. Por consiguiente, nosotros tenemos la llave para abrir o cerrar la puerta, y este libre albedrío que Dios nos ha dado, un día sí, tenemos que entender también que como seres humanos daremos todos cuentas a Dios. La tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En primer lugar, quiero compartirle el tema la tentación y en primer punto, la aceptamos. La tentación. La aceptamos como David. Les invito a ir al primer libro de Samuel y el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Aquí vemos, en este momento vamos a ver que el hombre puede aceptar la tentación o el hombre puede rechazar la tentación. Dos casos voy a compartir en este día. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Observemos lo que nos dice la Escritura en la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar. Esto es Isaí,
mandó a buscar a todos sus hijos porque había venido el profeta Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Y pasaron los 7 hijos de Isaí y Dios no le habló a ninguno. El mayor era grande y qué sé yo. Pero el versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora bien, yo voy a estar tocando varios pasajes y por causa de tiempo no puedo entrar en todas las historias de los versículos que voy a leer. Así que ustedes vayan apuntando allí y para que vayan entendiendo la escena. Pero es importante comprender este detalle. En primer lugar, que Dios eligió a David para ser el rey. Antes estaba Saúl, que lo eligió el pueblo. Entonces, aquí el Espíritu Santo de Dios nos describe cómo era David. Sabemos que David, entre todos sus hermanos, era pequeño de estatura, ¿verdad? Pero por no entrar en tantos pasajes, no lo voy a compartir. Pero aquí describe que era rubio, de hermosos ojos y de un buen parecer. David también fue reconocido por los ancianos de Israel y le ungen como rey también. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, en los versículos 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Qué impresionante ese lenguaje. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Hay tantas cosas que decir, pero voy a dar nomás algunos detallitos muy cortos. En el versículo 4 dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. La misma edad que tenía el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Porque David es un cuadro del Señor Jesucristo. Los dos personajes que voy a compartir hoy día son un cuadro del Señor Jesucristo. Los mejores cuadros del Señor Jesucristo. Ambos. Y no solamente eso, y al concluir el versículo 4, dice, y reinó 40 años. En toda la Biblia, el número 40 es un cuadro de pruebas. 40 significa prueba. David fue probado durante 40 años. Qué interesante aquello. Ahora bien, por otro lado, era la costumbre de aquel entonces que los reyes de las naciones debían de ir a la guerra. Para ello, avancemos al capítulo 11 de Segundo Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1. Y dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí vemos que David, siendo el rey, él decide quedarse en casa. Él se quedó en la ciudad de Jerusalén y no fue a la guerra.
envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel, pero él se quedó en Jerusalén. Al quedarse en Jerusalén, lógicamente, sin tener una actividad que le motivara, el día de la tentación llegó. Recuerde que el tema es la tentación. ¿La aceptamos la tentación como David o la rechazamos? Esos son los dos puntos que vamos a hablar hoy. Llegó el día de la tentación. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora tenemos que entender aquí. Cuando nosotros estamos en un momento de ocio es cuando llegan todas las tentaciones. Cuando no tenemos la mente ocupada en algo. Y por otro lado, tenemos que entender que el diablo es extremadamente astuto. Y aquí entra un tema muy interesante que va tomado de la mano con la tentación. Y vamos a observarlo, que se encuentra en nuestro libro, Santiago. No cierren en Samuel, por favor, el capítulo 11, y vamos a volver allí, pero tenemos que ir a Santiago 1:14. Santiago capítulo 1, versículo 14. Que Santiago que estamos estudiando, el libro de Santiago, nos da mucha luz. Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí vemos, sabiamente e inspirado por el Espíritu Santo, Santiago nos muestra las claves de la tentación. David sale a pasearse por el balcón de su casa y ve de lejos a esta mujer que se está bañando y más encima que era muy hermosa y él quedó flechado. Sí, y dice 1:14 Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia son los deseos y apetitos carnales que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Que pasan por nuestro cerebro. Cuando de su propia concupiscencia, cada cual tiene la concupiscencia. Y cada uno somos responsables de ello. Dice, su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí la carnada que el diablo le tiró a David a través de esta mujer, David como un pez cayó en el anzuelo. Porque Santiago nos dice, cada uno es tentado. Santiago 1:14. Así que tú, mi hermano, y yo, mi hermana, somos tentados. De algún u otro modo. De hecho, la televisión nos está todos los días bombardeando con montones de alimentos, ropa, música, lo que venga, ¿verdad? Luego dice, cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia de cada individuo. Y en tercer lugar, es atraído, nos atrae, y luego nos seduce. ¿Qué pasó con David? Volvamos a segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. 11:2 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y dice, y sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio, hay que subrayar esas palabras, subrayarlas, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, lógicamente, que David es un hombre de carne y hueso como tú y yo, como cualquier ser humano. Y en el versículo 3 observemos, quedó flechado con ella, ¿verdad?
Y el 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Oye, ¿quién es esa mujer tan bella que se está bañando? Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y ahí le describen quién era, la que dejó flechado a David. Pero lastimosamente, la escena no queda allí. Vamos al versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Qué interesante. Durmió con ella. Ahora bien, tenemos que entender que David es rey. Y como rey, él tiene la posibilidad, autoridad total de mandar a buscar cualquier mujer y la mujer tiene que seguir la corriente, en este caso, al rey. Versículo 4 no hay más. Así que, y envió David mensajero, la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego que se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Verdad? Y como aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Versículo 5. ¿Qué más dice la historia? Y sucedió, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Aquí esta escena cambia totalmente el rumbo de todo lo que venimos viendo hasta este momento. Muchas veces cuando ocurre ese tipo de cosas, lo que el hombre hace es tratar de tapar el sol con un dedo. Es lo que pasó en este caso con David. David, cuando se entera, trata de que, y hace todo lo posible, de que Urías, el marido de la mujer, que es además uno de los 30 valientes que David tenía, uno de los mejores soldados que David tenía y conocido entre los valientes de David, duerma con su esposa. Versículo 8. Como dije anteriormente, yo voy a estar leyendo uno que otro versículo, usted tiene que leer la historia detenidamente, porque tengo que llegar a la idea total del tema, entonces no voy a alcanzar a ver el otro personaje, para ver el contraste aquí. Versículo 8. Segundo libro de Samuel, versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, después que volvió de la guerra, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Qué interesante. Pero Urías no obedeció ni le siguió la corriente al rey David, sino que veamos qué hizo este fiel soldado y amigo del rey. Versículos 9 y 10. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Qué interesante. David le hace ver. Si viene de la guerra cansado, hombre, ¿por qué no te das los pies polvorientos y vas a tu casa a comer? Encima David le había mandado buenos manjares. Versículo 11, la respuesta de Urías. Y Urías responde a David, observen, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Pregunta ahora Urías al rey. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué impresionante es
este bendito hombre. Un hombre con unas convicciones espirituales tan importantes, tan fiel a Dios, que él dice: ¿cómo yo ir a mi casa y acostarme con mi mujer, siendo que el arca de Jehová, por donde Dios hablaba a Moisés en el tabernáculo, está en una carpa, en una tienda? ¿Cómo voy a ir yo a dormir con mi mujer? Y más encima, aquí dice el mismo hombre, y voy a ir a comer y beber, y hasta Judá, dejar a la ciudad de Judá desprevenida a mi nación. Una fidelidad total a Dios. Primero Dios, como dicen los mexicanos, y luego dice: por tu vida, le dice el rey, y por tu alma, que yo no haría eso. Va a decir, en la condición que estamos, yo irme a mi casa a acostarme y a comer y a estar con mi mujer. Qué impresionante. David, lo que ansiaba en su corazón era que este hombre se acostara con su mujer para cargarle el muerto a Urías, y nadie se enterara de nada. Siendo que no le resultó el plan a David, David trama la muerte de su amigo Urías. Versículos 14 y 15. Segundo libro de Samuel, versículos 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Observen, 15. Y escribió la carta, diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él para que sea herido y muera. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es la ceguera del hombre cuando quiere borrar un pecado. Qué trágico. Este es el punto trágico en la vida de David. Versículo 26, por causa de tiempo. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Qué interesante. Aquí vemos la primer muerte de un hombre inocente, de un hombre cristiano, en el lenguaje que podemos decir hoy día, un hombre correcto. El diablo empezó hace rato a matar a los cristianos, a este tipo de personas, y lo va a seguir haciendo ahora, en la actualidad. Y quizá vamos a comenzar a ver nosotros con nuestros propios ojos, porque ya han empezado la persecución contra los pastores. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios se molestó mucho por la actitud de David, por lo que él había hecho. David seguía ciego. David no despertaba y no bajaba todavía de la nube. Él estaba volando como un chiquillo enamorado, de nube en nube, de una mujer tan hermosa, tal vez linda figura, simpática, y vaya a saber, y póngale usted los adjetivos que quieran. Y David no despertaba, aún pasando el tiempo.
aquí ha pasado casi un año, por lo menos, en esta escena, en que David seguía volando. Dios estaba desagradado. Y como David no despertaba, no se sacaba la venda de los ojos, Dios envía a Natán para hablar con David con una parábola. Yo leer uno que otro versículo, repito, ustedes tienen que leer la escena en sus casas, ¿verdad? Por causa de tiempo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán, segundo libro de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Vale decir, le está diciéndole en parábola. Había un hombre rico, el rey David, y un hombre pobre, Urías Eteo. Qué interesante. Y le cuenta la historia, ¿verdad? Y que el rico mandó a matar la única ovejita que tenía el pobre para darle comida a sus invitados. David, al oír esto, noten lo que dice en versículos 5 al 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Ahora tenemos que entender, aquí David está aplicando la ley. La ley decía que debía de pagar con 4 tantos más, fuera del valor que corresponde. Versículo 7. Entonces, segundo Samuel 12:7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y sin duda lo apuntó, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Imagínense, cuando David escucha estas palabras de los labios de Natán, recién David pudo arrancar la venda de sus ojos que le tenía completamente ciego. Qué triste. Versículo 18. Segundo de Samuel 12:18. Y al 7º día murió el niño. 7º día de nacido. Y temían, séptimo, qué interesante, el número divino. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo ellos entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¡Qué impresionante! No cierren, por favor, aquí en Samuel 12 y vamos, por favor, a el libro de Santiago, capítulo 1, nuestro libro. Recuerde que estamos estudiando Santiago hace unos meses. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, observen la palabra, concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. David seguía tranquilo, aquí nadie sabe nada, pero sin embargo Dios estaba molesto porque él sabe todo y lo ve todo. Envió a Natán y Natán sabía exactamente todo lo que había hecho David. Y Natán aquí está mostrándole a David que él, como dice el versículo 15, sabía que la mujer había concebido un hijo de él, que ha concebido, da a luz el pecado tenía patitas,
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al séptimo día, esa criatura inocente murió. Segunda muerte inocente, como 2 abortos vemos aquí. La palabra de Jehová en esta escena de David por haberse quedado en su casa, David la tuvo en poco. Vamos al segundo libro de Samuel en el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. 12:9. Natán, hablando con David, le pregunta, 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Más encima de los enemigos carnales total. Imagínense, David pensó que nadie sabía nada y que de bonachón él quiso apadrinar a esa criatura. Primer libro de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y en el versículo 12. Primera de Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, agrega el apóstol, mire que no caiga. Muchas veces el hombre dice, no, a mí no me va a pasar eso. No, yo soy fuerte, yo soy hombre, yo soy bla, 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 bla. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, allí mismo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que nosotros conocemos y vemos, todas, 100%, son humanas. Pero, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vale decir, Dios siempre está con nosotros. Y Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que no podemos resistir. Por ejemplo, lo voy a explicar en kilos. Si yo, en lo personal, puedo levantar tan solo 100 kilos, Dios no va a dejar que el diablo me ponga 130 o 150 kilos. Porque sabe que yo, al levantar, me voy a ir para atrás y tal vez la barra me va a ahorcar y me va a ahorcar con el peso. Dios sabe cuál es mi aguante y cuál es tu aguante. Proverbios capítulo 24, por favor. Proverbios 24. Aquí en Proverbios 24, la escritura, la palabra de Dios nos dice algo interesante. 24, 16. Y dice, Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Lo importante, hermanos, aquí, como dice el sabio Salomón en este versículo, lo importante no es caerse, sino levantarse. Eso es lo importante. No permanecer hundido allí. Así que, a través de la Escritura, nos damos cuenta que cada persona
que ha sido llamada por Dios. Si ha caído, ha sido levantado y ha continuado adelante. Bien, estamos viendo el tema, la tentación. La tentación la aceptamos y caemos en ella como David, o la tentación la rechazamos como José. Vamos ahora al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis 39. Muy interesante esto aquí. Génesis capítulo 39 en la Escritura. Y dice, Génesis 39, José había sido vendido por sus hermanos y llevado por los mercaderes a Egipto y fue comprado por Potifar. Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué más nos dice la Escritura? Versículo 2, algo muy curioso que sale varias veces en el capítulo, pero por causa de tiempo no lo voy a estar mostrando. Tienen que leerlo en su casa. Versículo 2, mas Jehová estaba con José. Observa, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora notemos por favor que aquí José se encuentra en un país ajeno, Egipto, que es un país pagano hasta el día de hoy. Es un país con otro idioma, no está su papá, no están sus hermanos, no hay nada. Pero lo curioso aquí es que José tenía principios bíblicos. Todavía la ley ni existe. No hay una ley escrita todavía, pero él sabía lo bueno y lo malo. Así que el hombre siempre sabe lo bueno y lo malo, haya o no haya ley. Esa es la razón por la cual muchas veces los hombres o mujeres que no son cristianos, que no van a la iglesia, nuestros compañeros de colegio, de trabajo, de universidad, cuando decimos algo que no corresponde o hacemos algo que no corresponde, nos dicen, ¿y tú por qué estás diciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso si tú no tienes que hacerlo? Ellos conocen. ¿Por qué? Porque la bendita palabra de Dios dice que la palabra de Dios está escrita en los corazones de cada individuo. Dicho eso, seguimos. Versículo 6. ¿Qué nos más describe aquí este versículo? Génesis 39, 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, esto es el amo, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ahí nos da un vistazo de cómo era físicamente este hombre llamado José, ¿verdad? Hermoso semblante y bella presencia. Pero el día de la tentación llegó. Recuerda, estamos hablando del tema, la tentación. ¿La aceptamos como David o la rechazamos como José? Eso estamos viendo ahora, la rechazamos como José. Versículo 7. ¿Qué ocurre en el versículo 7? Dice, aconteció después de esto, ha pasado ya bastante tiempo, que la mujer de su amo, observe, puso sus ojos en José. Puso los ojos de ella en José. David dice, y vio la mujer. Vio con sus ojos la mujer que se está bañando, la cual era muy hermosa. Aquí esta mujer se dio cuenta que José era un hombre, al igual que su marido se dio cuenta, abiertamente lo dice la Biblia, que el marido, Potifar, se dio cuenta que Dios estaba con José. Y se dio cuenta que era un varón próspero, porque todo lo que tocaba progresaba. Que la mujer se dio cuenta nada más que José era de hermoso semblante y una bella presencia. ¿Verdad? ¿Qué hace ella?
puso sus ojos en José. ¿Qué más dice el versículo 7? Aconteció de puesto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo abiertamente, duerme conmigo. Ya aquí ha pasado bastante tiempo porque José aquí ya sabe y conoce el idioma. Recuerde que José era hebreo, esta mujer es egipcia, y ella le dice, duerme conmigo. Y él entendió exactamente lo que ella estaba diciendo. Ahora bien, versículo 10. Veamos. Hablando ella a José cada día. La misma canción, el mismo disco, la misma canción. Todos los días de su vida le cantaba la misma canción. Hablando ella a José cada día. Y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Qué impresionante. ¿Qué hace la mujer? Esta mujer le tiende una trampa, ¿verdad? Que es muy parecido como trabaja el diablo con lo que David hizo. Ella preparó todo ese día para que ningún empleado ni empleada entrara al gran palacio un día X. Que nadie entrara. Versículo 11. Aconteció que entró él, José, un día a la casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella, versículo 12, lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Esta mujer era media egipcia con medio de chilena. ¿Por qué digo que era chilena? Porque dijo, por la razón o la fuerza, vaya a ser mío sí o sí. Ahora bien, en esa época los hombres vestían túnicas. Y las túnicas eran de una sola prenda, del cuello hacia abajo era como una bolsa abierta arriba y ya, y los brazos. Entonces, sin duda, ella lo agarró, él se agachó, lo tomó del hombro y él al agacharse, ¡pum!, quedó con la ropa en sus manos. Pero este José conocía los principios bíblicos. Y él sabía que la Biblia iba a decir o dice, no cometerás adulterio. Veamos qué le responde José a esta mujer. Versículo 8. Y él lo quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Pregunta. Aquí vienen dos preguntas terribles y claves que el hombre hoy la desconoce y que no le damos importancia. Primera pregunta. Le hace José a ella. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal? Primera parte de la pregunta. ¿Cómo haría yo este grande mal acostándome contigo, que eres la mujer de mi amo? Tú le perteneces a él. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿y pecaría contra Dios? Ahora bien, uno siempre piensa que el pecado es solo contra el hombre. Aquí José, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que este pecado
no solamente uno lo comete contra la otra persona, sino también contra Dios. Y en toda la Biblia es igual. Recuerda el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo perdió absolutamente todo, lo único que encontró en ese país lejano era cuidar cerdo, que estaba en contra del principio divino, que Dios había prohibido a los judíos comer cerdo. Así que en Israel no existen los cerdos. Y él ni siquiera tenía tanta hambre, se le permitía comer las algarrobas que comen los cerdos. Las algarrobas son esas vainas que caen fuera del templo de nuestra iglesia. Eso es una algarroba, que es dulce por dentro. Al partirlo es como el... ¿cómo se llama esta cuestión? Que da el mar. Cochayuyo, como el cochayuyo, pero es dulce. Y nadie le daba. Y cada día que pasaba, el ombligo de este joven, el hijo pródigo, le estaba llegando a la espalda de hambre que tenía. Y dijo, pensando, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y qué más dice? Y contra ti. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Hazme como nuestro jornalero. Entonces, el pecado va contra el ser humano y contra Dios también, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué hace esta mujer cuando se siente frustrada? Porque no puede convencer a este hombre que 2 veces le ha dicho abiertamente, duerme conmigo, versículo 12, y ella lo asió por su ropa diciéndole nuevamente, duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa en sus manos y huyó y salió. Muchos hombres hoy dicen, ¡qué tonto, qué estúpido! ¿Cómo puede ser aquello? Este es un poco hombre. Es, como decía cuando yo era niño, este es un maricueca que perdió la oportunidad. Sin embargo, José estaba más interesado en lo que Dios opina de él que lo que los hombres opinen de él. Hoy vivimos en un mundo y en un país donde los hombres, políticos o no, religiosos, políticos y religiosos, están haciendo cosas que agraden al ser humano. ¿Qué hizo este hombre llamado José? Versículos 12 y 13, una vez más. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Cuando vio ella que había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera. Ella después hace un tremendo escándalo y cosas por el estilo que hay mucho que decir acerca de ello. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo José? José aplicó los principios bíblicos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 22. Segunda Timoteo 2, 22. Veamos. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpios invocan al Señor. Qué interesante lo que dice aquí. José aplicó estos principios divinos. José prefirió estar bien ante Dios que ante esta
mujer. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. 5, 22. Dice Pablo, 1 Timoteo 5, 22. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Concluye Pablo diciendo, consérvate puro. Consérvate puro. Buen versículo para subrayar. Conclusión, para terminar. David fue un hombre, es cierto, que pecó, hizo mucho mal y cruel mal, pero él aprendió a confesar, a arrepentirse y confesar su pecado al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, el capítulo 12, por favor, en sus Biblias. Y aquí nos dice segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13, lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Estoy aquí. Estaba en el 1. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Aquí David confiesa su pecado. Pequé contra Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo David llegó a este punto? Cuando Natán le arrancó la venda de sus ojos. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque David merecía la muerte inmediatamente, pero Dios tenía un plan para David. Salmos, capítulo 51. David nunca quiso que el mundo supiera que él se había acostado con la mujer de su amo, de su prójimo, perdón. Salmo 51. Sin embargo, él mismo con el tiempo escribe su oración de arrepentimiento de este pecado, lo escribe al mundo entero. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se fijan que todos los pecados cada pecado es contra Dios? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me he concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por causa de tiempo yo no puedo seguir más hablando de David. Natán le reprochó, ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios? ¿Por qué? Nadie en la Biblia habló más de la Escritura que David. Nadie. David escribió todo el Salmo 119 y todo ese Salmo, cada versículo, 176 versículos, 4 o 6 nada más no menciona la Biblia. ¡Qué impresionante! El pecado de David fue la única mancha, el lunar que él tuvo.
Primer libro de Reyes, capítulo 15, por favor. Primer libro a los Reyes, capítulo 15, versículo 5. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 5. Observa, por favor. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Aquí Dios es justo y reconoce todo lo bueno que hizo David, pero también Dios habla del punto negro. Por eso la Biblia dice que somos todos pecadores. Qué interesante. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Es cierto que David fue un pecador, un hombre carnal, pero Dios conoce cada corazón. Lucas 1, 31. El ángel viene a hablar con María, decirle que ella la elegía para dar a luz al niño. Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. David es padre de Jesucristo porque viene de su línea. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que David no fue un condenado como la gente puede imaginarse. José llegó a ser el segundo después de Faraón. Veamos la escritura. Génesis capítulo 41. Génesis 41. Versículo 39. Génesis 41, 39. Y dice aquí la escritura. Y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Dios, el hombre gentil. Este egipcio reconoce el Dios de José. Y dijo Faraón a José, 41, 39, pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo el pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, ¡doblad rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. José entró a toda su familia por causa del hambre que había en el mundo entero a Egipto. Pero lo más impresionante que dice José a sus hermanos cuando se dan cuenta, él se les reveló y que está vivo, este se va a vengar de nosotros cuando muera nuestro padre, nos va a matar por lo carnal que fuimos. Sin embargo, este hombre, lleno también del Espíritu Santo, aunque no lo dice, con David dice que tenía el Espíritu Santo David. Veamos capítulo 45 del Génesis. Génesis 45, versículo 7. 45, 7. David le dice a sus hermanos, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Qué impresionante. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 14.
Para concluir, por favor, Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés, capítulo 7. Salmo, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente, no hay justo en la tierra. Ciertamente, no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Escritura dice que somos todos pecadores. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con David o con José? Tú y yo tenemos la llave en nuestra mano, la tentación. Estamos todos expuestos a ser tentados. Dios nos lo quiere y Dios está con nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por este hermoso mensaje que hemos visto en tu palabra, la Biblia. Santiago nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y vimos que la tentación, podemos ceder nuestra voluntad de tentación o podemos rechazarla. Pero cada uno somos tentados cada día. Permite que esta palabra sea de bendición y ayuda, motivación y un buen consejo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y les espero la próxima semana.